Este pasaje que nosotros encontramos nos confronta con una realidad. El Señor Jesús insistía a todos sus seguidores que si alguno quería venir en pos de mí, en pos de él, debía hacer esto, debía negarse a sí mismo, debía además tomar una cruz y debía entonces, ahora sí, seguir. ¿De dónde surge esta declaración? Para poder entender, vamos a ir a su origen y quiero invitarles para que al considerar su origen, consideremos nosotros el propósito en el cual el Señor Jesús afirma esta declaración. Quiero que consideremos dos preguntas. Y ustedes allí, cada uno analizará cuál puede ser la respuesta. ¿Qué puede uno hacer para salvarse? ¿O qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo o qué puedo? Algunas de estas dos preguntas nos confrontan justo con el versículo de Lucas o con la frase que el Señor Jesús nos insistía. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? Dependiendo del tipo de respuesta que le demos a estas preguntas, podemos nosotros comprender un poco más el significado de la respuesta del cristiano. Saben que muchas personas hoy día han experimentado y siguen experimentando un cristianismo eh, poco agradable y poco atractivo, un poco frustrante, porque no comprenden lo que significa ser victorioso. Como no comprenden lo que significa victorioso, no comprenden la salvación. Si una persona no comprende lo que significa ser victorioso, según la Biblia, no va a comprender realmente en qué consiste la salvación. Muchos cristianos del día a día, de su experiencia de mes a mes, de año a año, experimentan un cristianismo como si, vamos a ilustrarlo a algo que no existe, por supuesto, pero como si su experiencia cristiana fuera un vehículo con llantas cuadradas. ¿Ustedes lo han visto? Por supuesto que no, porque no existe. ¿Quién se debe imaginar un vehículo de esa naturaleza? Pero el hecho de que el cristiano no entienda cómo es salvo, no entenderá cómo es ser victorioso. Y si no entiende qué es ser victorioso, pues partiendo de allí, realmente su vida cristiana no será para nada agradable. Ahora, ¿qué podemos nosotros extraer del versículo que les acabo de mencionar en cuanto a qué puedo o qué debo hacer para salvarme? Apocalipsis 12 nos resume de una manera muy interesante la esencia final. Entonces, la esencia del el contexto final de lo que significa la victoria. Dice el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre, de nuestro Dios, día y noche. Ahora noten el versículo 11, que es la esencia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Noten lo que he resaltado aquí en rojo. Y ellos le han vencido. Es decir, eh, si comparamos esta declaración con las promesas que se les da a las iglesias de Asia, en Apocalipsis 2 y 3 encontramos que realmente el hecho de victoria es algo netamente que el cristiano debe experimentar. Al que venza le daré, al que venza hará esto, al que venza hará lo otro, al, al que venza. Es decir, la victoria es algo real, no es algo utópico, no es algo que experimenta
unos cuantos o unos pocos, es una experiencia que es para todos. Y se describe en el versículo 11 que los redimidos experimentaron el poder de la sangre del Cordero, la sangre que expía, la sangre que cubre, la sangre que purifica, la sangre que limpia. Y esa sangre, por supuesto, han encontrado su poder en la palabra del testimonio de ellos. Han vencido a través de la sangre del Señor Jesús. ¿Qué significa entonces? Siendo que es una realidad eh, que debe ser vivida, debe ser tangible, debe ser real, no es una realidad histórica, no es una realidad abstracta, es una realidad práctica. Quiero hablarles de la voluntad que por naturaleza es egoísta. Nuestra voluntad, por raíz de todo pecado, nos lleva a la separación de Dios. Nuestra voluntad, cuando no es alimentada, cuando no es quebrantada, y es allí donde quiero llevarlos a considerar, es la raíz de todo pecado. Cuando Eva pecó antes de tocar el fruto. Eva pecó en su mente en un inicio. Y es allí donde cuando nuestra voluntad no se sujeta a Dios, viene entonces la separación de Dios. La voluntad egoísta hace que el cristiano no avance más allá de la conversión. No podemos nosotros creer una vez convertido, para siempre convertido. Una vez creí, para siempre voy a creer. No. Cuando hacemos nuestra conversión, experimentamos conversión, pero no quebrantamos nuestra voluntad, no habrá progreso, no habrá victoria, y la Biblia siempre será un libro de historia. La Biblia habla de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿cierto? El Dios es una experiencia personal. Debemos hoy día llegar al tal punto de nosotros considerar también el Dios de nuestra experiencia personal. El reconocimiento de Jesús como Salvador puede llegar a un punto tal de no permitir que el Señor dirija nuestros planes y nuestra propia ejecución de nuestros caminos, de nuestros planes, de nuestra voluntad. Nuestra voluntad egoísta nos permite reconocer a Jesús como Salvador, pero no nos deja ir más allá. Por eso la pregunta que quiero dejarles en esta mañana es si estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad. Y eso equivale a quebrantar nuestros deseos, nuestros planes, nuestros más íntimos pensamientos. ¿Estamos dispuestos? Quiero que para contestar esta pregunta lo hagamos a través de este episodio. Marcos 8, 27 al 35. No lo he puesto aquí en pantalla, pero quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8, el versículo 27 hasta el 35, que es el contexto original donde surge el clímax de esta declaración. Verso 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces se les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno. Y comenzaba a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, verso 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Verso 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente
Y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa y del evangelio la salvará. Yo creo que el rostro de Pedro cambió, se sorprendió, sus ojos se abrieron, sus cejas se levantaron al escuchar de los labios del Señor Jesús que le dice a Pedro, Pedro, apártese de delante de mí. Es decir, estaba obstruyendo el camino del Señor Jesús al Calvario, al Gólgota, a su misión, y lo llama Satanás. Esta palabra en la mentalidad hebrea, no creo que aquí Jesús está en términos, digamos, invocando propiamente al diablo, sino que en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, la palabra Satanás significa adversario. En una ocasión, el Señor Jesús se le aparece como Satanás a Balaán, ¿cierto? Allí en el camino. Utilizan la palabra Satán, que Satán significa adversario. Jesús le está diciendo a Pedro, mira, cuando tú pones la mira en las cosas de los hombres y no la mira, es decir, el propósito de vida de acuerdo a los hombres y no de acuerdo a Dios, te falta algo y no estás haciendo las cosas correctamente. Y es en ese contexto que el Señor Jesús le dice entonces, en el contexto de lo que ocurre con Pedro, le dice a todos, mira, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse, debe negarse. Ahora, ¿qué significa eso de negarse? A sí mismo, tomar su cruz y seguir. Muchos han creído que esta declaración significa que para seguir al Señor Jesús debemos andar toda la vida con una cruz en nuestras espaldas. No, ese no es el sentido de este versículo. Noten el contexto en el cual el Señor Jesús está aplicando esta declaración. Por un lado, el negarse quiere decir abstenerse de los planes propios. Por eso Pedro, al decirle al Señor Jesús, Señor, no, ¿cómo crees que te va a ocurrir eso? Le estaba invitando a que colocara los planes de él en reemplazo de los planes de Dios. Esta declaración significa quebrantar nuestros planes, nuestra voluntad. No es lo que yo quiero, sino es lo que el Señor quiere. Señor, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús nos enseñó a orar. No se haga, Señor, que se haga la voluntad tuya, la que se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Eso significa negarse a sí mismo, no hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Ahora, el tomar la cruz y seguirlo cada día, noten ustedes que el Señor Jesús hoy día no tiene la cruz a las espaldas. Pero ¿por qué el Señor Jesús habla de una cruz? Porque Él está hablando de los planes de ir a la cruz, significaba hacer los planes del Señor, la voluntad del Señor. El Señor Jesús fue a la cruz y ¿qué ocurrió allí? En el Gólgota. Tomó la cruz y ¿qué ocurrió allí en el Calvario? Murió. Y una vez murió, resucitó y ahora está en la diestra de Dios. Por eso, cuando nosotros nos negamos a nosotros, debemos morir. Es una consecuencia natural de negarnos al yo y luego morimos. Cuando morimos al yo, morimos según los planes del Señor a nuestra voluntad y resucitamos de nuevo para vivir una nueva vida. Es allí cuando nosotros podemos seguirle. No quiere decir que para seguir al Señor debemos llevar una cruz. No, 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 no. Esa experiencia cristiana no es la experiencia de gozo, de fe, de paz, de regocijo, de bondad que nos invita a tener. Nosotros debemos rechazar nuestros planes, aceptar los planes del Señor y morir a esos planes y luego sí seguir. Gálatas, el apóstol Pablo lo pone de esa forma. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso, a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esa voluntad? El Señor Jesús nos dice, mire, si alguien realmente me quiere seguir, debe poner a un lado sus planes, debe negarse, debe renunciar a los planes, debe quebrantar
esa voluntad. Palabra de vida del Gran Maestro nos enseña lo siguiente: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza, porque todos sus mandatos son habilitaciones, son posibilidades. Una vida pura y noble de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente, invariable voluntad de Dios. Sí es posible, pero debemos hacer algo. Debemos quebrantar nuestra voluntad. Saben que el camino a Cristo nos resume esta escena con un maravilloso pasaje. El camino a Cristo nos dice que muchos se preguntan, muchos dicen, muchos reflexionan: ¿cómo me entregaría a Dios? ¿Deseáis hacer su voluntad? Ojo con esta palabra voluntad, que creo que es la esencia. Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra. Son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. He resaltado esta frase en azul porque es allí donde quiero llevarles a considerar con más detenimiento. No necesitamos desesperar. ¿Desesperar en qué sentido? Por nuestras promesas y resoluciones tan frágiles. No debemos desesperar por nuestra voluntad que no ha sido ejercitada. Lo que debemos entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y escoger. Desde que inició o entró el pecado aquí a la creación, hay algo que no ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? ¿O qué no nos ha quitado el pecado? La facultad de decidir o escoger. ¿Podemos estar débiles? Sí, por el pecado. ¿Pueden nuestros sentidos estar acostumbrados y encadenados por ciertos hábitos? Sí, pero el pecado no nos ha quitado esta facultad. Podemos hoy decidir y podemos hoy escoger. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama voluntad. Voluntad. Sigue diciendo ella, todo depende de la correcta acción de la voluntad, de esa facultad de elegir. Dios dio a los hombres el poder de elegir y a ellos les toca ejercerlo. Dios nos dio la capacidad de elegir y por eso nos toca ejercer. El Señor Jesús nos dice, mira, si me quieres seguir, debes en primer lugar colocar tu voluntad a un lado. Quiero preguntarle, hermano querido y hermana que me escuchas en esta hora de la mañana, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo es tu voluntad? ¿Has quebrantado tu voluntad? El don de profecía nos enseña que no podemos, esto es claro, no podemos cambiar nuestro corazón, no lo podemos. Tampoco podemos por nosotros mismos dar los afectos a Dios, nuestros sentimientos, no podemos. Pero ¿qué sí podemos? Sí podemos escoger servirle, es decir, elegir servir al Señor. Podemos darle nuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. De este modo, nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. ¿De qué modo? Eligiendo. ¿De qué modo? Quebrantando nuestros gustos, nuestros planes. ¿Nos cuesta mucho? A veces puede costarnos mucho, pero en realidad es cuestión de elegir servir al Señor. Eso es todo. Elegir al Señor. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. ¿Cuándo? Cuando escogemos, cuando elegimos.
Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Hermano, ¿quieres experimentar la victoria? ¿Quieres experimentar la victoria? Es simplemente saber elegir. Dios nos dio esa capacidad y aún la tenemos. El pecado no nos la ha quitado. Aún tenemos esa facultad. Termina ella diciendo, estoy leyendo la página 47 del Camino a Cristo, por medio del debido ejercicio de la voluntad. Eso quiere decir que debemos ejercitarla. ¿Ejercitar qué cosa? Quebrantar nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestro orgullo, nuestros deseos del día a día, llevarlos al Señor. Señor, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Hay que ejercitarnos. Puede obrarse un cambio completo a través de qué? Del ejercicio del día a día, negarse a sí mismo. Un cambio completo en la vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, nos unimos con el poder que está sobre todo principado y potestad. A mí me sorprende el pasaje que leímos hace un momento que decía que cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. A mí me sorprende ese pasaje, ¿ah? Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la angustia? ¿Hiciste la voluntad de Dios? ¿De qué, cuáles son los motivos de afán, de preocupación, de tristeza, de frustración? No hay, desaparece. Porque si hiciste la voluntad de Dios, ¿para qué te afanas más? Descansa en Dios, descansa en paz, descansa en la tranquilidad del don maravilloso del Espíritu Santo, en donde hay todo el fruto maravilloso del dominio propio. Allí, ¿cierto? Nos unimos con el poder de Dios. Tendremos fuerza de lo alto para sostenernos firmes y rindiéndonos así constantemente a Dios. Es decir, no es algo que hoy lo hice y mañana ya no tengo que volver a hacer. No, es del día a día. Dice aquí, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es decir, la vida de la fe. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque lo que ahora hago, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Quiero llevarles en esta mañana a que consideremos el sencillo paso de la victoria del cristiano, que es rendir con tranquilidad, con fe, con mansedumbre, nuestros planes a los planes de nuestro Padre Celestial. Dios nunca se equivoca, Dios siempre es fiel. Aunque andemos en esos valles sombríos, como dice el Salmo 23, Él nos acompaña. Que tengamos todos un feliz día, que podamos en esta hora de la mañana y buenos planes de nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Pastor, puede finalizar si quiere con una oración y ya nos Claro despedimos. que sí. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por permitirnos colocar nuestros planes en tus manos. Tenemos planes, tenemos anhelos y tenemos deseos que solo tú conoces, pero queremos rendirnos delante de ti, negar nuestros planes para que tu voluntad, tu providencia, que es mejor, se cumpla en nuestra vida. Bendice cada persona en esta hora de la mañana que se ha conectado a este grupo. Bendice su familia y que en el transcurso del día podamos recordar que debemos negarnos y que debemos dejar que tus planes se lleven a cabo por sobre nuestros deseos, porque nunca te equivocas y porque siempre anhelas lo mejor para nosotros. Bendecimos tu nombre y te agradecemos el perdón de nuestras debilidades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por su compañía. ¿Cuánto le damos la gracia al pastor Javier en esta mañana? Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Pastor, muchas gracias. Bueno, mis apreciados hermanos, Dios les bendiga.
Les esperamos el día de mañana. Mañana también tendremos otro orador invitado especial, así que no se lo pierdan. Pastor, Dios le bendiga. Un buen día. Feliz día, Dios les bendiga, un abrazo para todos. Amén.